Hola a todos, Dios les bendiga. Bienvenido nuevamente al canal Profecías y Señales. Hoy le traigo un tema un poco diferente a los demás, ya que se trata de algo que no viene directamente de la Biblia, pero no deja de tener su importancia. Y además, aunque no viene directamente de la Biblia, sí tiene que ver con la Biblia y las enseñanzas de la misma. ¿Por qué hoy en día muchas iglesias, muchos pastores y muchos ministros no quieren o no les gusta predicar o enseñar acerca del libro de Apocalipsis o de las profecías bíblicas que incluyen muchos libros de la Biblia? Si te interesa, quédate hasta el final porque esto estará bueno. Pero si eres pastor y no te gusta enseñar sobre el Apocalipsis, este video no te gustará. Pero si eres pastor y en verdad quieres hacer las cosas bien, pues te aconsejo que te quede hasta el final, que te podría ayudar muchísimo y además tendremos las opiniones de varios pastores de experiencia y por supuesto la mía. Así que quédate hasta el final. Y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y le dé a la campanita de notificaciones para que te lleguen los avisos. Y ahora, comencemos. Bueno, como les dije, hoy escucharemos las opiniones de algunos pastores y también la mía. Vamos a comenzar escuchando lo que dice el pastor Jaciel Rodríguez acerca de este tema. Sabes que el libro de Apocalipsis es un libro sumamente importante estudiarlo. Muchas iglesias, pastores, no estudian el Apocalipsis o tienen temor de predicarlo, quizás por temor a las profecías que este libro contiene, quizás también por no comprender totalmente lo que este libro enseña, las señales, las cosas ahí escritas. Sin embargo, el libro de Apocalipsis es un libro sumamente importante que la iglesia estudie y aprenda, porque en el versículo 3 vemos que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, y dice: porque el tiempo está cerca. Es importante estudiar el libro de Apocalipsis porque es el único libro de la Biblia que menciona la bendición para aquel que lo lee. Es también importante porque ese libro contiene todas las todas las profecías acerca del tiempo del fin, profecías que aún no se han cumplido, pero que creemos que pronto se cumplirán. Y también es importante porque creemos que es un libro muy relevante para estos tiempos, pues el tiempo está cercano y creemos que Cristo viene pronto, así que por esto creo que es muy importante que la iglesia de este tiempo estudie, lea, crea en el libro de Apocalipsis para saber qué es lo que se viene y cómo estar listo. Este versículo de Apocalipsis 1:3 que menciona Jaciel Rodríguez es el versículo que tenemos en la portada del canal Profecías y Señales, que por la gracia de Dios el Señor nos permite administrar. Y me parece muy importante este versículo, porque comienza el primer capítulo de Apocalipsis desde los primeros versículos y el Señor a través del apóstol Juan insta a estudiar el libro de Apocalipsis. Vamos a leer los primeros 3 versículos del Apocalipsis, del capítulo 1, y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, escuche bien el versículo 3, mi hermano. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca.
Es importante, hermanos, estudiar las enseñanzas del Apocalipsis y de todas las profecías bíblicas. Si el Señor de tantos libros que se escribieron nos dejó 66, es para que lo estudiemos todos. Además de que Él lo dice en diferentes partes de su palabra. Vamos a escuchar al pastor John MacArthur con su opinión profesional. Ningún otro libro en las Escrituras revela la gloria de Dios y de Cristo con más esplendor que Apocalipsis. Sin embargo, ningún libro ha sido peor comprendido, mal interpretado y descuidado. En el capítulo 22, en el versículo 10, dice: «No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca». Si hay algo que Dios quiere con respecto de este libro, es que sepamos lo que nos enseña. El libro comienza con una bendición, ahí en el 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y termina con una bendición en el 22:7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es el único libro de la Biblia que comienza y termina con una promesa de bienaventuranza a quien lo lee. Se nos dice que tenemos que entenderlo porque el momento se acerca, y lo que en esencia eso significa es que este libro trata sobre el siguiente acontecimiento que aparece en la agenda mesiánica de Dios. Ahora bien, la clave del libro se encuentra en 1:1, la revelación de Jesucristo. El libro es sobre el Apocalipsis, del griego apocalipsis, el develamiento, la revelación de la verdad sobre Cristo desconocida hasta el momento. Aprenderemos cosas sobre Jesucristo que no supiéramos si no fuera por este libro. Esta es la revelación, de acuerdo con el 1:1, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios quiso revelar a Jesucristo en gloria plena, y ello es una realidad futura. El versículo 2 dice que Juan lo escribió. Él, de acuerdo con los 2 y 3, nos dice: ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta última afirmación no está necesariamente relacionada con el tiempo en sí, sino más bien con la secuencia de los acontecimientos. Es el siguiente acontecimiento que aparece en la agenda de acontecimientos mesiánicos de Dios. Por tanto, es una revelación de Jesucristo, y Él es revelado en toda la gloria de la segunda venida, de la que recibimos un anticipo en su primera venida en el monte de la transfiguración, cuando en Mateo 17:1 y 2 mostró a sus discípulos fugazmente la gloria de su segunda venida. El versículo 4 nos brinda una introducción un poco más formal. Juan se escribe este libro en particular para que se lo envíen a las 7 iglesias en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Las 7 iglesias aparecen en los capítulos 2 y 3. Fueron congregaciones verdaderas y fueron los primeros destinatarios de esta carta, que después se transmitió a todas las demás iglesias y a nosotros. Es el libro que revela la gloria de Dios Padre y su Hijo Jesucristo, que también es Dios. El libro de Apocalipsis ha sido mal interpretado, especialmente en los últimos tiempos. Me refiero del siglo XIX o del XX para acá. Precisamente porque hay un descuido en los estudios por los líderes locales de la iglesia. Hay un gran porcentaje de pastores que no les gusta que hablen de esto en su iglesia, y debe ser lo contrario. A los miembros hay que enseñarles todo acerca de Apocalipsis y la profecía bíblica. Juan el apóstol, el mismo que era amado de Jesús, el mismo que escribió primera, segunda y tercera epístola que llevan su nombre, y también escribió el cuarto evangelio, que es diferente a los demás evangelios y que también lleva su nombre. Ese Juan escribe este libro para que lo envíen a Turquía, o sea, a lo que era antes el Asia Menor, a las 7 iglesias que estaban allí, pero no solo a ellos, a nosotros también, y es para que lo leamos, lo estudiemos y lo escudriñemos. Ahora veamos
las opiniones del pastor Armando Alducín, a ver qué nos dice respecto al estudio de Apocalipsis. Ahora, en el capítulo 2 y 3, que es la iglesia, hay algo interesante. 7 iglesias, mándalas este mensaje. 5 de ellas les dice Cristo, arrepiéntanse. ¿Cuáles son las últimas palabras de Cristo en la Biblia? No al mundo, síganme con cuidado. Las últimas palabras de Jesús son a nosotros. Así termina la Biblia, a nosotros. Porque el Apocalipsis no es para los incrédulos, es para la iglesia. Para que conozcamos las cosas que vienen y que se van a precipitar de una forma acelerada en los tiempos que vivimos. Es cierto lo que dice el pastor Armando Alducín. El Apocalipsis es para nosotros, la iglesia, como dice Juan. Los incrédulos, si no creen en la primera parte de la Biblia, mucho menos van a creer en la que dice Apocalipsis de los tiempos venideros. El Apocalipsis y las profecías nos enseñan el pasado, el presente y el futuro. Es de la única manera que nosotros podemos saber de lo que pasará en el futuro. No hay otra forma, no hay otro libro, no hay personas humanas que pueda saber del futuro que no sea por medio de este libro sagrado, el cual nos dejó Dios. Si alguien le dice que sabe algo de su futuro, es mentira o es un adivino mentiroso y que no viene de parte de Dios. Recuerden que la palabra dice que los adivinos no entran al reino de los cielos. La única manera de saber algo del futuro es a través de la Biblia y nada más. Ahora escuchemos las opiniones del pastor Antonio Bolaines y luego venimos con el último comentario. Escuchemos. ¿Por qué tu pastor nunca predica del Apocalipsis? Sí, es un libro preciosísimo. Preciosísimo porque está lleno de múltiples de promesas de bienaventuranza. Por eso es que muchos dicen que este es el libro de la bienaventuranza. Tiene tantas palabras preciosas, lindas, pero fíjese que en este libro Apocalipsis tiene una similitud impresionante también con el primer libro de la Biblia. Es que eso es lo que hace precioso a este sagradísimo libro de la Biblia. Comienza con un libro que se llama Bereshit, que significa principio, y termina con un libro que se llama Apocalipsis, que significa el final, un principio y un final. Qué interesantísimo, ¿no? Y como dijimos, es que el Apocalipsis tiene cosas bellas y lindas. Por eso me gusta cómo comienza el libro del Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cercano. Por eso es que tenemos serios problemas con la inmensa mayoría de nuestros predicadores y las terribles tergiversaciones que estamos viendo hoy en día, porque muchísimo de los que algunos se autonominan como escatólogos es que no conocen el misterio del Apocalipsis, que te pone, te lleva, te trae, te vuelve. ¿Por qué encontramos garrafales errores de aquellos que dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación y que es en la séptima trompeta o cuando es en la séptima trompeta? Precisamente porque estos personajes no se han compenetrado en la profundidad de la investigación de este libro que te lleva, que te trae, que te pone. Te hace pensar el misterio, cómo Dios tratará en la gran tribulación, específicamente con su pueblo judío. Que por cierto, ahí es donde se meten garrafales errores múltiples de nuestros modernos predicadores, como aquellos que dicen que la iglesia va a ver los días del anticristo y que va a ver en la cara a cara al anticristo. Esto que hacen esas afirmaciones tienen catastróficos y garrafales errores.
¿Por qué tu pastor no predica del libro del Apocalipsis? Porque hablar del Apocalipsis significa dejar de ser tú y dejar que sea Dios quien opere en ti. Por eso Juan dice, la revelación de Jesucristo. No dijo Juan que era de él. La revelación de Jesucristo. Cuando tu pastor se mete de lleno al Apocalipsis, se va a confrontar con nuestro altísimo Dios Todopoderoso. Y se dará cuenta que no es Él, que es el Señor. Otra de lo que dicen nuestros científicos, que la razón que a veces no quieren predicar es porque significa que el pastor tiene que investigar, indagar, meterse en ese antes, en ese después, en ese en medio, en ese ir, en ese para allá, para no cometer errores. Sea lo que sea, leer el Apocalipsis es preciosísimo. Bien, hermanos, ya escuchamos las opiniones de algunos pastores reconocidos y ahora voy a dejarle mi humilde opinión con respecto a este tema. Y quiero decirle, hermanos y líderes que me escuchan, que esto lo hago con el fin de que se enseñe más del Apocalipsis y las profecías, por la razón de que en estos últimos tiempos hay muchas falsas doctrinas y si un miembro de su iglesia no tiene el conocimiento suficiente, podría ser víctima de estos falsos maestros. Dicho esto, aquí viene mi opinión personal y también quiero decirle que no todos los pastores son así. También tenemos muchos pastores que preparan bien a su iglesia, a su congregación, enseñándoles esta cosa. ¿Por qué muchos líderes y pastores no enseñan ni predican el Apocalipsis? 1. No tienen el suficiente conocimiento para la interpretación que se necesita en estos estudios. Y esto tiene que ver con la búsqueda espiritual, la integridad con Dios y el estudio dedicado a su palabra. Muchas personas están pastoreando una congregación sin tener el llamado a pastorear o sin haberse preparado lo suficiente para enseñar sobre estos temas. Esa es mi opinión personal. Número 2, muchos pastores tienen miedo de enseñar estos temas simplemente porque a los miembros no les gusta escuchar de esta profecía venidera y los pastores no quieren perder su miembro. Pero déjeme decirle que es un error porque el Señor manda a preparar sus discípulos para que puedan enseñar a otros. Recuerden este eslogan que tenemos en las enseñanzas que el Señor me permite compartir y es el siguiente: una fuente vacía no puede dar agua a otra. Una fuente vacía no puede dar agua a otra. En tercer lugar, es posible que el pastor crea en una de las últimas interpretaciones erróneas y no quiere revelarlo a su congregación porque le podrían pedir explicación. Cuando digo errónea me refiero, por ejemplo, creer que la iglesia pasará la gran tribulación aquí en la tierra, o que Jesús viene a mitad de la tribulación, o que no hay rapto, o que no hay milenio. Estas y muchas otras falsas doctrinas que tenemos incluso dentro de nuestra iglesia, porque por no enseñar la doctrina correcta. Cualquiera de estas razones pueden ser causa de no enseñar sobre el libro de Apocalipsis en su iglesia local. Algo muy importante que debemos saber todos, y es que para poder enseñar del Apocalipsis, primero tenemos que aprender y estudiar toda la Biblia, y muy especialmente el libro de Daniel. Esa es otra razón por la que muchos maestros y pastores no enseñan del Apocalipsis, y es que hay que meterse muy en lleno en busca de la dirección del Espíritu Santo y del conocimiento bíblico. Y ya para terminar, les dejo estos 3 versículos bíblicos. Apocalipsis 22:7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Primera de Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías.
Apocalipsis 22:10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Dios le bendiga a usted, su familia y su congregación. Y si te gustó, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Dios te bendiga.